Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos presentes y los que nos están conectando, ¿verdad?, en sus hogares, donde quiera que estén. Mi deseo es que el Señor les bendiga en este día. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y pedirle a Dios de dar su dirección en todo. Si se ponen de pie. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú eres grande y poderoso, hacedor de maravillas. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí para vocear tu palabra, Señor. Te pido tu bendición, tu dirección en todo, Señor, que tú unjas mis labios y los oídos de los que vayan a escuchar, Señor. En tu nombre santo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Amén. Tomen sus asientos. En esta mañana, vamos a continuar refiriendo el capítulo 1 del libro de los Proverbios, algunas cosas, ¿verdad?, que no tocamos allí, vamos a tocarlas en este día y hacer una breve, como se dice, recordatorio de lo que hablamos cuando fue el viernes. El capítulo 1 del libro de los Proverbios, comenzando con el verso 20, dice: la sabiduría clama de afuera, de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de las ciudades, de la ciudad dice sus razones. Y luego abre, ¿verdad?, una pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisistes, extendí mi mano, y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá reposado sin temor del mal. Hasta allí llega, ¿verdad?, el capítulo. Ahora, aquí, ¿verdad?, el Señor es el que está hablando. Él es la sabiduría. Amén. Él es todo el Señor. Amén. Y ahora, fíjense, está haciendo una clasificación de 3 clases de personas, 3 caracteres de personas. Primero, ¿verdad?, la palabra que a veces suena como muy
¿cómo podemos decir? Muy despectiva, como que no suena muy bien la palabra simples, ¿verdad? Me acuerdo que hubo un tiempo atrás en donde esta expresión se hizo muy famosa y ya cualquiera, ¿verdad?, la usaba y no, pues simple y simple por aquí, simple por allá. Pero la realidad ya la manejamos la primera ocasión, ¿verdad? ¿Qué es la simplicidad, la simpleza? ¿Qué es? ¿Qué es? Y luego también tocamos la palabra que dice burladores. Y allí nos quedamos más tiempo, ¿verdad?, hablando de lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a ir allá, a su carta, su segunda carta, paréceme que es, en donde nos advierte de un tiempo que iba a venir, cuando muchos burladores iban a aparecer. Allí estamos en la segunda carta, el capítulo 3. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dije segunda de Pedro, capítulo 3. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio de la creación. Cierto, ellos ahora, los burladores, ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y sigue allí diciendo otras cosas más, agregando a lo ya dicho, ¿verdad? Ahora, pues precisamente dijo que en los tiempos últimos y nosotros iban a aparecer esta clase de gente y nosotros nos ha tocado vivir por la voluntad de Dios en los tiempos más peligrosos. Pero como hemos dicho, lo volvemos a repetir, no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Todo esto es, oiga, para tener a Dios de nuestro lado, de nuestra parte, tenemos que también nosotros pues estar en un estado agradable al Señor. ¿Y cuál es ese estado? Oiga, entregándonos todos los días, buscándolo todos los días, orándole todos los días, amén, y leyendo, considerando su palabra, qué es lo que dice el Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y luego dice también, ¿verdad?, que nosotros entendemos que la salvación que ahora tenemos en esperanza, la tenemos por la palabra de Dios. Amén. Y para mantenernos allí,
porque es cuestión, ¿verdad?, de estar en el lugar que Dios quiere. Porque digo esto porque por cuántos que vimos que hicieron promesas y que se entregaron al Señor con mucha alegría, y al pasar de los años se fueron enfriando, retirándose, y son muchos, ¿verdad?, los que ha pasado eso. Dijo el apóstol, también lo referíamos cuando habla allí el apóstol Pablo en el capítulo, déjenme decirles, Hebreos, si no estoy equívoco, el capítulo 10, es donde dice: no perdáis pues vuestra confianza. Capítulo 10, gloria a Dios, gloria a Dios. Allí el verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fija? La paciencia os es necesaria. Y hemos hablado, ¿verdad?, en otros tiempos sobre cuando la paciencia se termina, se acaba, se va agotando. Oiga, qué cosa tan tremenda. Hemos referido, por lo pronto, hemos referido como dos personajes, ¿verdad?, que habla la Escritura. No luego, inmediatamente, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan los relatos que encontramos en los primeros capítulos? El Éxodo, ¿verdad? Allí encontramos cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo. Dice que con mano fuerte y brazo extendido, usando ¿a quién? A Moisés. Y lo llamó para que fuera al monte Sinaí, para que subiera, y fue. Estuvo por 40 días con el Señor. Pero algo sucedió, ¿verdad?, con el pueblo. ¿Qué sucedió? Se impacientó. Y el Señor le dijo a Moisés: desciende, porque el pueblo que sacaste se han impacientado, se han hecho un becerro, y allí andan danzando y llamándolo, ¿verdad?, Israel. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Fíjese, qué pronto, ¿verdad? Ahora nosotros podemos mirar la situación y juzgar, como yo he oído en ocasiones. Miren nomás, qué gente tan más cerrada, gente tan más así, ¿verdad? Cuando sucede, así somos nosotros, ¿verdad?, los humanos. Mientras que no somos nosotros, pero nomás es alguien más, y luego empezamos a, mira nomás cómo está. Luego a echar tijera. Que Dios nos ayude. Porque lo mejor que debemos de hacer cuando miramos hermanos así, ¿verdad? La Biblia habla que sobrellevemos las flaquezas de los flacos. Y no está hablando, ¿verdad?, en el sentido humano, sino que hablando en el sentido espiritual. Y lo que debemos nosotros de hacer, pues pedir la oración al Señor, que Dios le dé fuerzas, y si podemos darle una palabra a aquel que se le ha acabado el gozo, la alegría, el entusiasmo, ¿verdad?, a ayudarlo. Esa debe ser nuestra parte, no a echarle tijera, ¿verdad?, sino que ayudarlo. Porque, bueno, ahora es Él, quizás mañana nosotros seamos.
y vamos a necesitar, vamos a esperar la ayuda de los demás. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, ¿verdad? Estoy refiriendo, ¿verdad?, por esta parte, por lo que dice aquí el apóstol, ¿verdad? No perdáis pues vuestra, ¿cómo dice? Nuestra confianza. Y si dice no perdáis, es porque se puede perder. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Y lo dice, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero dice el verso 39, lo miro como que inmediatamente dice, pero nosotros no somos tales, que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Y eso es lo que debemos de decir. Nosotros no, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aquí cabe referir lo que le sucedió al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Que el Señor juntó a sus discípulos y les empezó a decir lo que iba a suceder con él. Y Pedro salió, que no, como lo amaba mucho, ¿verdad? Y el diablo se aprovechó de ese amor que tenía Pedro para su maestro y le empezó a trabajar sus buenos sentimientos, pero para mal. Y el Señor lo reprende, no a Pedro, sino al espíritu que estaba usando a Pedro. Cuando le dijo al Señor, no, que no te suceda nada, no vayas a Jerusalén. Y el Señor le dijo, no a Pedro, sino al espíritu, apártate de mí, Satanás. Y digo eso, ¿verdad?, porque a veces se piensa, luego, mira el Pedro. ¿Y por qué el Señor le detuvo la promesa? Porque no era a él, sino que al espíritu que estaba diciéndole, allí moviendo los buenos sentimientos. Y oiga, pues este Pedro precisamente, yo he dicho, ha sido el apóstol más criticado de todos, por diferentes áreas, por su siempre, ¿verdad?, podemos mirar su carácter, su forma de ser, siempre estaba respondiendo, siempre estaba preguntando, siempre por encima de sus condiscípulos. Y yo creo que algunos de ellos, inclusive Juan, su amigo íntimo, lo ha de haber dicho, qué Pedro, hombre, no deja chance de nada, no deja oportunidad de nada, todo quiere abarcar, todo quiere agarrar, él. Pero el Señor lo amaba porque conocía su corazón. Amén. Y a veces es necesario considerar esto, pasarlo, decirlo, porque al tiempo en que vivimos, oiga, nos ha tocado vivir en el último tiempo. ¿Cuántos hermanos inclusive lo han criticado a Pedro, sin antes examinar las cosas como son? Pedro no quería que su maestro fuera a Jerusalén. Y el Señor, ¿verdad?, miró que Satanás se estaba aprovechando de él por su buen sentir. Ahora, cuando el Señor les dice, Pedro manifiesta, ¿verdad?, una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir, verdad? Una valentía, pero no era correcta su valentía, era una valentía humana, una valentía humana. Y paréceme que todavía allí traía su espada, hasta que el Señor le dijo, guarda tu espada. Fíjese, el Señor tuvo paciencia con él, ¿verdad? Me acuerdo que había un día
¿verdad? Estaba aquí viniendo una persona, después se convirtió, ¿verdad? Se hizo nuestro hermano, pero cuando venía traía un aretote aquí grande. Y un hermano creía que no estaba yo mirándolo con eso. Me dijo, hermano, pues usted tiene que fijarse, mire lo que trae. Cálmese, la cosa es calmada, como dijo aquel. Hay que irnos despacio, ¿verdad? Y sí, pues lo dejamos y al último pues el Señor hizo la obra en él y se quitó aquello que traía allí, que se le miraba muy, parecía pirata. Y así debemos de actuar, ¿verdad? Con paciencia, como el Señor quiere, que no nos adelantemos. Aquellos, pues, inmediatamente se hicieron un becerro, y cuando bajó Moisés, al primero que confrontó fue a su hermano Aarón. Dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué? No, pues el pueblo pidió, le echó la culpa al pueblo. Él tenía el lugar, ¿verdad?, de parar al pueblo, pero no lo paró, sino que le dio luz verde y despojó al pueblo de todos los zarcillos, esto y lo otro. Y en aquel tiempo todavía no salía la chatarra, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? La chafería, ¿verdad? Como ahora, pues sí, hay veces, ¿verdad?, se miran las cosas como que de veras es oro, y no es oro, es pura chafa. Pero en aquel tiempo era oro, y quitó, ¿verdad?, todo el oro Aarón, y dijo que lo habían echado por allí y había salido el becerro, así nomás, fíjense. Ya lo miro, ¿verdad?, vaciando un costalote de anillos, de aretes, de qué sé yo, ¿verdad? Esclavas, pero puro oro, que lo echó allí y salió el becerro. No tuvieron que hacerlo, nomás allí salió. Y era 40 días nomás. Y en esos 40 días ya estaban impacientes por Moisés. Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Pues no había ningún celular en aquel tiempo, ¿verdad?, para comunicarles, Aarón, aquí estoy, no se desesperen. No había celular. Ahora sí hay, ¿verdad? Porque a veces así somos con los demás. Ándale, córrele pronto. Y cuando se trata de nosotros, ¿por qué no se pueden esperar, hombre? Espérense, ¿verdad? Reclamamos paciencia, pero no somos pacientes a veces. Que Dios nos ayude a todos. Y estoy diciendo porque el texto dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Y lo dice porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Entonces, ¿verdad? 3 cosas estamos tratando, ¿verdad? Ya dijimos de lo que dice en Proverbios capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los insensatos y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Se cierra la pregunta y luego dice, y os volveos a mi reprensión, y he aquí yo os derramaré mi espíritu, dice el Señor, y os haré saber mis palabras. Fíjese, la razón de esta escritura fue precisamente por esa expresión que tenemos ahí.
que dice, y os haré saber mis palabras. He aquí, yo os derramaré mi espíritu, dice el Señor. ¿Y qué pasa después de esto? Os haré saber mis palabras. Entonces, fijémonos cómo está escrito. Que ¿no les pasa a ustedes lo que a mí me pasa? Yo quisiera saber las cosas inmediatamente, que nomás leyendo conocer las cosas que está hablando la palabra. Pero hay veces cuántas cosas hay escondidas en la palabra. Y tenemos que esperar, que clamar al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. Amén. Fíjense, hay un pasaje en donde la palabra nos da razón de cuando, déjenme decirles, cuando Juan mandó a sus discípulos, Juan el Bautista, Juan el Bautista mandó a sus discípulos a que fueran con el Señor y que le preguntaran si era Él el que había de venir o esperamos a otro. Así dice la Escritura. Y a veces se recalca, ¿verdad?, como decir que a Juan se le olvidó de a tiro quién era el Señor. ¿Por qué? Porque lo metieron en la cárcel y estaba en la cárcel, y que esa fue la razón por la cual se le olvidó quién era el Señor. Pero hay otra parte que se puede pensar y está más ¿cómo se puede decir? Más que verse, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo Juan más bien era introduciendo a sus discípulos con el Señor. ¿No creen ustedes que cabe eso? ¿Verdad? Y usó esa manera. Vayan y pregúntele al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué les dijo el Señor? Vayan y díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le contestó con señales que traía, ¿verdad?, el principio de el ministerio del Señor. Amén. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, cuando le decían a aquella mujer que corría atrás de él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y el Señor como que no la oía, y le dijeron los discípulos al Señor, despáchala, como que tenían más compasión, más misericordia que el Señor. Despáchala. No era tanto eso, sino que más bien lo que era es que los gritos ya los tenían aburridos a ellos, los gritos de la mujer, porque insistía. ¿Cuál fue la contesta del Señor? No he venido más que a las ovejas perdidas de Israel. Ahorita, como diciendo, no es el tiempo para ellos, ahorita es el tiempo del pueblo de Israel. Ahorita es el tiempo. Después, porque después vino, ahora nosotros decimos porque está fácil, nosotros estamos volteando hacia atrás, leyendo las Escrituras, leyendo el pasado, ¿verdad? Y está fácil. Está también como aquel pasaje en donde estaba el Señor, ¿verdad?, volteó las mesas de aquellos vendedores allí, y aquellos estaban, como decir, supliendo las necesidades de los que iban al templo a ofrecer sacrificios, ¿verdad?, para que no fueran muy lejos. Ahí estaban vendiendo. El punto de ellos era hacer negocio, era su punto, ¿verdad? Pero además, el Señor les volteó por eso les volteó las mesas, ¿verdad? Y les llamó la atención a los demás,
y le preguntaron, ¿qué señal haces con esto? ¿Qué dijo el Señor? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y todos creyeron que se trataba del templo de piedra que estaba allí. Y el Señor no era a eso que se refería a su cuerpo. Y cuando lo ponen, el que lo pone es Juan. Y muy fácil lo puso, ¿por qué? Porque ya era pasado, ya había pasado el caso. Entonces fue muy fácil de entender que lo que realmente el Señor les había dicho, ¿verdad? Y cuántos pasajes que encontramos, ¿verdad? Con esa forma, con a veces escondidos cosas allí, como eso ya dije, eso de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando mandó a sus discípulos, los mandó para que oyeran ellos. ¿Quién sabe qué relato traería? Porque como quiera, Pablo se encontró unos discípulos de Juan. En el capítulo 19 del libro de los Hechos nos da razón allí, que se encuentra unos discípulos. Les pregunta, la primera pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? Y aquellos dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces la segunda pregunta, ¿en qué pues soy bautizados? Y ellos entonces dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol pues luego dijo, pues miren, siéntense ahí. Y empezó. Pablo era largo de palabra. Por eso le dijeron palabrero cuando estuvo en Atenas, porque hablaba mucho. Pero no de nadie, sino que del Señor. Y dijo aquel, ¿verdad? Del Señor hablan, pues ¿qué no hablarán de mí? Y el punto está que no nomás hablaba cosas, no hablaba cosas vanas, sino cosas que tenían sentido el apóstol Pablo. Amén. Y que eran necesarias en la evangelización del Evangelio del Señor Jesucristo. Explicarlas, decirlas con detención, porque Pablo tenía en sus deseos que toda la gente obedeciera. Cuando llegó a Atenas, a mí me llama la atención que dice que su espíritu se deshacía dentro de él. Fíjese. Y ahora nosotros pues miramos cosas, gentes haciendo cosas que no están correctas. Pues es negocio de él. Que él haga lo que... Y nosotros sabemos, tenemos noción de la palabra del Señor, de lo que dice la palabra, de lo que es el pecado, ¿verdad? Porque no estamos aquí hablando nomás por hablar, sino que queremos que todos, así como el Señor quiere, porque dice la Biblia que Dios quiere que todas las gentes, que todos los hombres sean salvos, y no está hablando del sexo, del sexo masculino nomás, sino que está hablando del corazón, de lo que la alma la llama hombre el Señor. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros también debemos tener ese sentir en nosotros, que todas las gentes sean salvas. Voy a referir a mi hermano, Dios bendiga a mi hermano Alfredo. Vaya, hasta se me olvidó su apelativo, varón. Bueno, pues el hermano Alfredo ya lo conoce, ¿verdad? Teníamos, mi muchacho más antes decía, un hermano que tenía frutería, hermano, decía, ahí viene el hermano frutería. Y usted tiene frutería, no le voy a decir así, hermano frutería, no, es el hermano Alfredo, ¿verdad? Yo cuando lo miraba
llegaba allí al staff que tiene allí la calle, que dura mucho, ya parece que ya la pusieron un poco, allí enfrente de su frutería, en contraesquina, ¿verdad? Llegamos allí de la casa para venir para acá, a veces duramos mucho allí, esperando la luz, y yo volteaba para allá, para la frutería, y que nos concediera el Señor hablarle del Evangelio a estas personas, a estas finas personas, decía yo, ¿verdad? Y pues de repente aparecieron aquí, dije yo, wow, miren nomás, no fui yo el que les di el mensaje, no fui yo el que los invité, no sé quién nos haya invitado, pero el caso es que aquí están, y como ellos, otros más, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No hemos mirado al hermano, ¿cómo se llama? El hermano, este hermano que se sienta acá enfrente, y hace mucho que no, desde la pandemia, desde que comenzó, no lo hemos mirado. Se cerró el templo y todavía sigue cerrado para muchos que no han venido, y pues vamos a orar por ellos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque es todo lo que podemos hacer. Y es el hermano, se me olvida su nombre, uno que se sentaba aquí enfrente, Saúl, el hermano Saúl Equigua, lo conocen, ¿verdad? Cuando lo miren, salúdenlo. Y ahorita yo estoy saludándolo por aquí, si me está oyendo, que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y me acuerdo porque a él, yo me acuerdo quién lo invitó, y desde que lo invitó, se quedó aquí hasta que se convirtió, y convertido, siguió viniendo él y su familia después. Pero me acuerdo que en un jaloneo, ¿verdad? En una ocasión, que la palabra tocó fuertemente al que lo trajo. Se molestó el hermano, y luego le decía al hermano, venga. Y el hermano le decía, not today, después, ¿verdad? Testimonios, son testimonios cuando Dios, cómo obra el Señor, amén, cómo obra el Señor cuando llama. Que Dios nos guarde, hermanos, a cada uno de nosotros, que hemos sido llamados en este último tiempo, que no vayamos ¿cómo se dice? A impacientarnos, que no vayamos a retirarnos, sino que sigamos adelante. Y que pidámosle al Señor, hermanos, que Dios obre en nuestras vidas, que Él nos use para traer a otros que necesitan salvación también, porque no debemos de ser, ¿verdad?, nomás preocuparnos por nosotros, sino que también por los otros que no han sido alcanzados por Dios, que el Señor obre en sus vidas, ¿verdad? Porque hay necesidad, ya el tiempo se está acabando, cada día más y más estamos acercándonos al fin. Y oiga, en donde la oportunidad de salvación se va a terminar y sigue otra dispensación, pero terminándose la dispensación de la gracia, se termina la salvación por gracia, se acaba. Y es la venida del Señor la que termina. Hay quienes están esperando. Me sentí mal en estos días pasados. Estaba yo viendo las redes sociales en donde hablan los preachers, los enseñadores, y se trataba de un enseñador de nombre, que estaban hablando sobre el bautismo
en agua. Y que dice él que no es necesario en la salvación. Y lo citó. Dijo, mire, todos, el que estaba en la cruz no tuvo que bautizarse para ser salvo. Es la verdad, pero es que hay que entender cuándo se establece el bautismo como medio de salvación. El bautismo se establece como medio de salvación justamente antes de ascender el Señor. Es cuando establece el bautismo, porque les dice a sus discípulos, por tanto, ir y ¿qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dice la palabra. Y no tenemos que andar nosotros escondiendo textos, ni metiendo, ni torciendo textos, sino que, como dice la Escritura, si aquel que estaba en la cruz no necesitó, ¿cómo era que el Señor le hubiera dicho, bautízate, estando en la cruz? Esa es una de las cosas. Pero la cosa más fuerte es que el bautismo en agua, como medio para entrar en la salvación, para el perdón de los pecados, se estableció justamente antes de ascender el Señor, después de haber pasado por el sacrificio y resucitado al tercer día. Entonces el Señor, antes de ascender, estableció el bautismo como medio de salvación. Amén. Amén, hermanos, digan amén, pues. Entonces, ¿qué? Ahora fíjense, también la Biblia dice, porque son tres textos que a veces se presentan, como en el caso, ya dije de ese del que estaba en la cruz, y luego del otro, del joven rico que fue con el Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Bautízate y luego te llenas del Espíritu Santo. ¿Le dijo? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? Le refirió de los mandamientos. Y dijo el joven, dijo, pues eso los observo desde mi mocedad, desde que estaba yo. Entonces como que digo yo que como que este muchacho se brotó las manos, ¿verdad? Ya la hice, ya la tengo hecha. Pero le dice el Señor, conociendo que tenía riquezas, le dice, mira, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y me sigues. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero y su corazón estaba allí, en sus riquezas. Pero el Señor no le mandó que se bautizara. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con el de la cruz, pasa con ese joven. Todavía el bautismo no estaba puesto como medio de salvación. Ahora ya tiene tiempo, desde que el Señor ascendió. Antes de ascender, mandó a sus discípulos, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una cosa más, no les dijo que repitieran el mandamiento, porque ahora es lo que por años, por siglos ya se repite el mandamiento. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora fíjense, últimamente ha salido de que esa expresión última del versículo es una Jeremías, alguien la hirió allí. Y yo puedo saber, yo puedo entender quién, porque no nomás es la única escritura que está malversada, hay otras también malversadas y tenemos que entender, ¿verdad?, cuáles son, dónde están y quién lo hizo, con qué propósito. Ahorita, el otro día les referí de que encontré el mensaje, ¿verdad?, de que
en las redes sociales de que están pensando en hacer otra versión de la Biblia, porque esta versión está muy tajante, que muy poca gente la entiende. Entonces, cuando a mí me dijeron, ¿verdad? Porque me dijeron, cuando les dije, esa Biblia que usted trae no está bien, está hecha a su mentalidad de sus líderes. Dijo, bueno, es que se trata de que ayudemos a la gente. ¿O ustedes les van a dar la salvación? Nosotros no somos los que damos la salvación, es el Señor el que da la salvación, y que es el Señor el que da el entendimiento para entender su palabra, que es lo que necesitamos. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. La última parte, rápidamente, la última parte que dice el proverbista, dice que 3 cosas refiere el libro de los Proverbios, capítulo 1. La sabiduría clama de afuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. 2 cosas. Primero simples y luego burladores. Y luego la tercera, los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Sabe usted lo que son los insensatos? Ábrale allí la Biblia al capítulo 34, al capítulo 5, de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 5. O si quiere decir Eclesiastes, pues allá usted, como quiera, pero es Eclesiastés. Dice el versículo 4 del capítulo 5. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada Dios, ¿de quiénes? De los insensatos. Paga lo que prometieres. Y el verso 5 dice, mejor es que no prometas, que prometas y no pagares. Y acuérdense, allí nos afecta a nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros cuando nos entregamos al Señor, hicimos promesa delante del Señor. ¿De qué? De servirle hasta el último momento de nuestra vida. Y tenemos que cumplir en medio de todas nuestras fallas, de nuestras... ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Servirle al Señor como Él manda. Porque Dios es al que le prometimos. No a un hombre, sino a Dios, y delante del Señor hicimos promesa. Ahí vamos ya ahorita. Entonces, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. No seamos insensatos, hermanos. A veces, ¿verdad? Oiga, fallamos, ¿verdad? En muchas formas. Cuando a veces prometimos, ¿verdad? Hermano, lo voy a invitar a una comida. Y a veces, ¿verdad? Pues muy fácil. Ay, hermano, pues no he podido. O se nos olvida, o ya se acabó. Pero eso es la última cosa, ¿verdad? Pero oiga, cuando hacemos promesa delante de Dios, hay que cumplirla. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de nosotros y que seamos lo que Él quiere que seamos, ¿verdad? Cumplidores de promesas, que cumplamos nuestras promesas. Yo prometí servirle al Señor en todos los días de mi vida, y yo quiero, hasta ahorita lo he hecho y quiero seguir. Dios los bendiga. Que el Señor nos guarde.